Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente, bienvenidos a todos. Pues hoy vamos a tocar un tema que hemos abordado en otros programas. Sin embargo, siempre hemos considerado que de pronto dejar de hablar de estos temas no es una opción, hay que seguir abordándolos, pero también necesitamos ponerle rostros o voces, ¿no? De pronto a las víctimas que sufren este tipo de comisiones delictivas y cómo estas víctimas no solamente impacta a la víctima directa, sino cómo vamos a tener un impacto hacia las víctimas indirectas. Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a tocar un poco de nuevo el tema de acceso a la justicia para víctimas indirectas en el delito de feminicidio. Y hoy pues traemos una invitada especial que pues nos va a narrar un poco de esta historia. Sin embargo, May, ¿nos podrías un poquito contextualizar en estos temas? El feminicidio, pues sabemos que tiene, pues toda esta violencia en contra de las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, en esta subordinación que se tiene, digamos que llegamos a un punto de marginalidad y riesgo en el cual se encuentran, pues todas las mujeres o nos encontramos las mujeres, esta simetría que incluso se da ante la ley, ¿no? Ante la justicia, que existe esta igualdad material, formal, realmente sí existe esta simetría y pues la muerte violenta de las mujeres por razones de género sí está tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, que es la forma más extrema de violencia en contra de la mujer y es una de las manifestaciones más graves de discriminación hacia las mujeres. ¿Por qué, por qué feminicidio? Porque dicen, sí, ya está el bien jurídico tutelado, que es la vida en el homicidio, pero pues esta parte también de la dignidad y de hacer visible esta subordinación, esta diferencia, incluso este odio en contra de las mujeres, se puede ver a través de este delito de feminicidio. Hay tipos de feminicidios, hay un listado que también ha arrojado la Organización Mundial de la Salud, en donde se habla de femicidio íntimo cometido por el esposo o enamorado actual, así dice, o anterior, pues se conoce como este femicidio íntimo o asesinato por la pareja. Hay que hacer la aclaración de que femicidio o feminicidio, pues solo es un tema un tanto Sí, es algo más conceptual porque eh, ajá, porque en el femicidio dicen, bueno, es el tema de la muerte de la mujer, pero ujú, acá cuando ya reconocimos el feminicidio, le metieron el concepto de la misoginia ujú, para distinguirlo de, sí es la muerte de una mujer, pero es la muerte pero de una ujú, mujer a razón de género, por esta cuestión de odio, etcétera. Entonces, por eso es como la distinción, aunque en algunos entes internacionales, como mencionas, la Organización Mundial de la Salud o el Protocolo ONU Mujeres, se explica por qué hay estos dos conceptos. ujú, Digamos, para hacer esta distinción que tú nos hablas, podría quedar como femicidio, pero sí en el englobe general, cuando hacemos o al menos el tipo penal que tenemos aquí en nuestro en país, México, sí ujú, habla de feminicidio. de feminicidio. Sí, Ujú, pero aclarar porque sí muchas personas dicen, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, ujú, ya quedó aclarado. Y pues bueno, hablamos de este femicidio íntimo, pues obviamente gente cercana, parejas, cuando se tiene una relación. Entonces aquí, pues prácticamente pues ya es complicado, ¿no? Por ejemplo, también los hijos, hablando del tema de hoy, los hijos, ¿no? Que viven, los hijos supervenientes de estas parejas, pues sufren efectos duraderos porque pierden pues a la madre asesinada, al padre que lo privan de la libertad y pues ujú. obviamente se abandona el hogar pues conyugal o familiar y es difícil que los hijos puedan volver a adaptarse
a otra situación y pues son encasillados como los hijos del asesino, los hijos del Mm, feminicida y bueno, viene una serie ahí de situaciones para las víctimas indirectas. También hay asesinatos en nombre del honor, que ya también lo platicábamos tú y yo antes del programa, pues que son referidos a estos, eh, pues a estas cuestiones de honor, en donde las niñas o las mujeres mueren a manos de un miembro masculino o incluso femenino también por una transgresión sexual o conducta o conductual como el adulterio, las relaciones ujú, sexuales, embarazos extramatrimoniales, incluso por haber sido violadas, y ujú, a menudo estos autores de feminicidio consideran que esta es una forma de proteger esa reputación familiar, ¿no? Así de, ujú, aquí en mi familia eso no. Y lo vemos en otros países ujú, que aunque ya estamos aquí en pleno 2025 pues se siguen dando, ¿no? También pueden ser usados para encubrir casos de incesto. Hay informes sobre personas que usan la palabra defensa de honor como una manera de obtener la aceptación jurídica y de la comunidad eh, de un asesinato no cometido por el honor. Pero bueno, son ejemplos que ya dimos muy explícitos. También está el femicidio relacionado con la dote, y esta es otra forma de asesinato de mujeres vinculada con prácticas culturales que se relaciona con la dote, afecta principalmente a mujeres recién casadas que son asesinadas por miembros de su familia política, ¿no? La ujú, familia del marido, a causa de estos conflictos relacionados con la dote. Por ejemplo, pues como consecuencia, pues traer una dote insuficiente a la familia, dicen, oye, no, esto es muy poquito. Entonces comienzan ahí diferentes situaciones. También el femicidio no íntimo, que es cometido por alguien que no tiene una relación íntima con la víctima y regularmente se acompaña de agresión sexual. En algunos entornos el femicidio no íntimo también afecta pues desproporcionadamente a las mujeres involucradas en ocasiones en ocupaciones que son marginadas, estigmatizadas, como el trabajo sexual y el trabajo en bares nocturnos, que dicen, bueno, pues, tú te lo buscaste, ¿no? Ese es tu ujú. trabajo, ahí quedas. Pero bueno, se han tomado conceptos variables de feminicidio, feminicidio por prostitución, por trata, por tráfico ilegal de migrantes, lesfóbico, racista, por mutilación genital femenina, femicidio como crimen organizado, femicidio racista, feminicidio sexual sistémico, perdón. Entonces, ya han surgido una serie de variantes, pero pues ya hablamos prácticamente de la esencia de este delito. Pero bueno, ya creo que si tú puedes platicarnos más de lo que va nuestro programa, que es de las víctimas indirectas. Sí, sí, sí. Digo, si partimos al menos de la concepción general en estos poquitos minutos que nos quedan de este bloque, si partimos de la idea general en cuanto a cómo un ordenamiento jurídico fue reconociendo de alguna forma cómo estos efectos de un hecho delictivo generaban un impacto hacia diferentes personas, ¿no? Evidentemente sabemos que hay una víctima directa, en el caso del feminicidio, pues es la mujer que es asesinada a razón de género, pero lo que no hay que perder de vista, y me parece que a veces eso se desdibuja un poco, es, ok, sí, tenemos nuestra víctima que ha sido afectada, ¿no? Ha perdido la vida, pero también tenemos víctimas indirectas que pues sufren, ¿no? Por esta pérdida. Y no me refiero solamente a un sufrimiento de perder a un familiar, sino un sufrimiento desde el ámbito jurídico. Entonces son personas que ha reconocido la ley como estas víctimas que se les considera como víctimas indirectas, que son todas aquellas personas que no fueron asesinadas por el evento en sí, pero sí generaron una afectación en cuanto a su entorno, a su vida diaria en cuanto a cuestiones psicológicas, sociales, económicas, porque pues al privar a una mujer a razón de género sí vas a tener un impacto hacia otro tipo de colectivos. Y no me refiero solamente a su familia, ¿no? Porque cuando hemos tenido casos como por ejemplo en el caso Campo Algodonero, que sí se perdió la vida de 8 mujeres, pero la sentencia solo habla de 3, etcétera, el que
un ente internacional haya hecho mención de pronto de todas estas irregularidades que se llevaron a cabo durante la investigación de estos 3 feminicidios. Bueno, en ese momento no llamábamos feminicidios, pero abrió la puerta de decir, no solamente las víctimas son sus familiares, ¿no? Sino incluso también toda la comunidad que está rodeada, porque si estamos hablando de un contexto de violencia contra las mujeres, pues pueden haber muchas más mujeres afectadas, ¿no? Pero ¿te parece si nos vamos a un pequeño corte comercial? Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre el acceso a la justicia para víctimas indirectas del delito de feminicidio. Un poquito les estaba platicando antes del corte a quién podemos considerar como víctimas indirectas y bueno, nada más para concluir, podríamos decir que son sus familiares, ¿no? Este núcleo primario que podríamos encontrar padres, hijos, hermanos, la pareja o cualquier otra contexto, dentro de este contexto familiar, pues cualquier relación que pudiera tener con la mujer asesinada. Pero también podemos tener personas cercanas, amigos, compañeros de trabajo, personas que por esta convivencia o el desenvolvimiento de diferentes ámbitos de la víctima, pues que la van a conocer, ¿no? También tenemos infancias y adolescencias, porque pueden ser los hijos de una mujer asesinada, los sobrinos, ¿no? Y que, bueno, cuando tenemos esta afectación en un grupo muy, muy cercano como los hijos, pues sí, como tú bien lo decías, May, vamos a tener una pérdida irreparable y que además va a generar consecuencias psicológicas a largo plazo que también al Estado le corresponde atender. Entonces, bueno, tenemos este impacto en las víctimas indirectas porque sí los vamos a tener presentes y pueden ser de múltiples afecciones que pudieran presentarse. Vamos a tener temas como daños psicológicos, ¿no? Estos cuadros a veces de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, duelos, ¿no? Daños sociales, por supuesto, no solamente estamos hablando de pérdidas de relaciones, sino a veces, y lo hemos vivenciado con víctimas, problemas de autoestima, problemas para relacionarse con otras personas, o incluso también esta parte de cerrarse y de pronto no pues de alguna manera no querer salir, ¿no? Hemos tenido víctimas que nos dicen, bueno, ¿y cómo voy a salir si de pronto ese agresor sigue allí en las calles y qué tal que pues también yo puedo ser una víctima más, ¿no? Porque pues la justicia al final no llega. Pero también podemos tener daños económicos, pérdidas de ingresos, dificultades para mantener el hogar, problemas para encontrar trabajos o incluso para cuestiones de acceso a servicios básicos. ¿Cuántas de nuestras víctimas en esta búsqueda de justicia pues se la pasan con nosotras en la fiscalía, ¿no? Y eso dirán, bueno, ahí tienen que buscar ese caminito, sí, pero piensen que de pronto en un lugar en donde, en un país donde el tema del trabajo es visto desde otra forma, pues qué tantas veces le vas a dar tú como patrón permiso a una víctima de que vaya a checar su expediente, ¿no? Entonces, pues eso va a generar también implicaciones importantes. Y lo otro que hemos visto mucho y que a veces las comisiones de atención a víctimas parecería que no entienden, ¿no? No, estos temas de sí, el acceso a la búsqueda de la verdad o de la justicia en relación a un feminicidio puede generar impactos en la salud de las personas. Puede haber aumento de enfermedades crónicas, puede haber un deterioro tanto físico como mental. Y lo que nosotras hemos vivenciado es esta idea de, ajá, sí, usted hoy día tiene este problema, pero no tiene relación con el hecho victimizante, ¿no? A ver, ¿cómo no va a tener relación? No, porque si hoy día usted se cayó, ¿no? Y nos pasó con una víctima, se cayó y se rompió una piernita, ¿eso qué tiene que ver con el feminicidio de su hija? Bueno, si haces un análisis de todas las afectaciones que de pronto esa víctima pudo haber tenido, pues probablemente sí pueda tener una relación, ¿no? O sea, de ahí va el abordaje que de pronto puedas hacer desde un análisis
análisis pues victimal, ¿no? Evidentemente pues son importantes las víctimas indirectas porque pues también sufren un daño, también debe de ser resarcido y porque de alguna manera necesitamos apoyarles a reconstruir pues sus vidas. Entonces debemos de darle este acompañamiento psicológico, ya sea de forma individual, de forma grupal. También las víctimas se unen mucho con colectivos y también ahí a veces de manera indirecta pues terminan teniendo este apoyo, ¿no? Entre ellas. Pero también estos apoyos sociales, como bien mencionábamos, ¿no? Estas redes de apoyo, estos programas de inclusión social o que de pronto el Estado responda a estas necesidades básicas y que puedan facilitarles pues esos recursos, apoyos económicos, pero no solamente en tema necesariamente de dinero, sino también las víctimas van a necesitar becas de estudio, programas de empleo, acceso a recursos económicos para poder hacer la mitigación de este impacto que están teniendo en este pequeño círculo familiar. Y pues, sin lugar a dudas, si no tienen un acompañamiento legal, ¿cómo van a saber que lo que está pasando en su expediente sí va a tener un buen puerto para determinar de pronto la responsabilidad de el sujeto o los sujetos que hubieran podido intervenir? Pues bueno, necesitamos ese acompañamiento. Y finalmente, otro de los temas también de trascendencia y que hemos podido vivenciar es el tema de la sensibilización y la prevención, ¿no? Porque si estamos diciendo que este es uno de el feminicidio es una de las violencias, bueno, el cúmulo o la expresión, pues, de todas estas violencias y que se demuestra en ya un delito muy, muy grave que es el feminicidio, bueno, pues entonces, de pronto, ¿qué tanto tenemos que hacer como Estado para reducir estos actos, ¿no? Delictivos? Ahora bien, pues de pronto desde esta mirada, pues tendríamos que mencionar que el Estado sí tiene diferentes políticas que podemos darle seguimiento. Ahora, lo que sí podríamos dar cuenta nosotras, al menos lo que hemos vivenciado y ya nuestra víctima nos podrá contar, es que sí tenemos herramientas, pero no son efectivas, ¿no? Pero bueno, ese sería como otro nivel de análisis. En cuanto a los factores que podrían tal vez aumentar o reducir el riesgo feminicida, ¿qué podríamos encontrar ahí, Maya? Ay, es muy complicado, porque ahí, por ejemplo, también nos hablan mucho de fortalecer como esta parte de la vigilancia y la detección del feminicidio, pero por parte de la pareja, de entrada yo diría, autoridad, créele a la primera, ¿no? Cuando llegue una mujer y te diga, estoy siendo violentada, ¿qué sigue? Pues una escala de violencias que van a llegar a un feminicidio. Entonces, créele, de entrada tienes que hacer eso, pero para llegar a ese punto de le creo y la voy a escuchar y voy a ser empático, creo que pues esta parte de la capacitación, la sensibilización, como bien lo decías, es importante para que pueda, pues para que pueda irse atendiendo, de entrada pueda atenderse a las víctimas indirectas de una manera digna, de una manera objetiva y pues bueno, de ahí vienen una serie de acciones que pudieran contribuir a que el delito logre, pues por lo menos no erradicarse ahorita al 100, pero sí por lo menos poder controlarlo, o poder pues que no siga incrementando. Pero pues la realidad es muy diferente. Creo que también mucho de esto es necesario seguir con esta educación, no solo hacia los hijos varones, sino también hacia las niñas, ¿no? Que levanten la voz, que no está bien, que no es normal. Y seguimos viendo que esto sucede en familias de todas las situaciones económicas, sociales, sigue sucediendo este tipo de violencias y pues estos factores que podrían reducir un poco el, el riesgo, pues sí, prácticamente tendría que ser esta parte de capacitación, de sensibilización por parte de las autoridades, porque pues bueno, incluso hay países en donde pues ni siquiera hay datos, ¿no? No hay estadísticas, no hay promoción del tema, no se sabe, es como algo muy, muy oscuro, ¿no? Muy, muy por debajo. Aquí no se debe de decir que el marido te golpea o te dice. Entonces, bueno, pues esta capacitación a las autoridades, pues debe incluir también instrucciones
muy específicas en conjunto, no nada más con policías de investigación, con ministerios públicos, sino también médicos, servicio forense. Sí es toda una serie de trabajo integral hacia las autoridades que nos puedan ir proporcionando que el proceso va a ser de una manera pues más clara, más objetiva y que se pueda ver con esta visión, porque hemos tenido casos así como nos contabas de estas víctimas indirectas, por ejemplo el de Paola Buenrostro, que Ujú. pues no se le reconocía como víctima indirecta, se le trataba como un hombre. Entonces, estas situaciones que si las autoridades no conocen, pues desde luego van a seguir sucediendo y sucediendo. Y pues mucho de esto es también la impunidad, porque pues se mata a muchas mujeres y no pasa nada. Y ese es uno de los más grandes detonantes para que siga sucediendo, ¿no? Porque dicen, puedo matar a una mujer y no pasa nada. Ujú. Está bien, ¿no? Ajá, exacto. Pero bueno, creo que ya andamos un poco sobre los tiempos. Sí, justamente andamos en los tiempos, pues acá me parece que más que de pronto nosotras profundizar desde la parte teórica de este tema, porque pues aquí nosotros podríamos alargarnos este programa y muchos otros más, pero la realidad es que nosotras más bien queremos darle el uso de la voz a víctimas para que ellas pues de alguna manera, más allá de la normativa que dice que hay que dar esto, hay que hacer tal trámite, etcétera, pues que mejor ellas nos narren cuál es este acercamiento al acceso a la justicia desde esta postura de víctimas indirectas y si de verdad todo lo que está ahí plasmado en la ley se materializa y de alguna manera, ni siquiera quiero llegar a un supuesto de decir, claro, vamos a hacer frente al feminicidio de mi familia, ¿no? Porque yo Ujú. creo que eso no se puede, por más que el Estado quiera ayudarnos, eso no lo vamos a lograr, pero sí el impacto de pronto, cómo lo reducimos. Entonces, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial? Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estamos de regreso en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y pues vamos a darle entrada a este programa que estamos platicando sobre pues el acceso a la justicia de víctimas indirectas del delito de feminicidio. Y hoy está con nosotras Maribel Mesa Rivas. Ella es licenciada en enfermería, madre, hermana e hija de familia, quien desafortunadamente en el año de 2022 se convirtió en víctima indirecta del delito de feminicidio de su hermana menor con identidad reservada. Maribel, muchísimas gracias por estar con nosotras. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, Maribel. Bienvenida. Gracias. Pues vamos a empezar la entrevista. Maribel, ¿nos podrías contar un poquito sobre tu caso? Bueno, sí, en el 2022, en octubre del 2022, tuve ese lamentable suceso en el que perdí a mi hermana menor de 22 años de edad. Ella como víctima es mamá de una niña de 5 años en ese entonces. Estudiaba la carrera y trabajaba para el que ahorita es alcalde de la delegación de aquí de la colonia. En esos hechos desafortunados, pues nos vimos involucrados toda la familia, mis papás, mis hermanos, mis cuñados y mis sobrinos, los más pequeños. Lamentablemente el suceso sucedió en la madrugada del día 12 de octubre, fuera de mi domicilio, en unas condiciones muy deplorables porque pues no se lo deseo a nadie. Fue un hecho que la verdad marcó nuestra vida.
que al día de hoy, si recuerdo esa escena, es volver a vivir. Siento el olor, siento esa sensación. Sí, es lamentable, la verdad. Es el segundo caso que existe en mi familia, desafortunadamente. Hace 13 años vivimos lo mismo con una prima cercana, pero hace 13 años no lo consideraban como feminicidio. Ese caso fue como homicidio. Entonces, el día de hoy, pues sí, seguimos en lucha con el caso de mi hermana. Aún no tenemos sentencia, bueno, fecha para sentencia. Ya concluimos todo el proceso con todas las fases que lleva y hasta el día de hoy no tenemos fecha de sentencia. Ya pasaron 3 largos años y pues aún estamos en espera de que pues se haga justicia. Uh-huh. Maribel, qué lamentable lo que cuentas, porque como dices, Uh-huh. acordarte es volver a sentir todo ese coraje, esa frustración, pero peor aún que sigues, ¿no? Que sigues como con esa lucha porque ya a este momento lo que piden muchas de las víctimas indirectas es justicia, ¿no? Es lo mínimo que se pide, pero difícilmente se encuentra. Y esto es muy atribuible ya a, pues, al Estado, a las autoridades. En tu caso, ¿cómo fue el trato que la autoridad les dio en el momento en que pues dieron aviso de esta situación? Bueno, pues el trato, obviamente estábamos todos en shock, no sabíamos hacia dónde correr, con quién acudir. Sí, es una situación mm, muy fea porque sí, uno no sabe a quién llamarle, ni siquiera tenemos como que la noción de perdón, de obtener el número telefónico a lo mejor de una patrulla. Lo que a mí se me ocurrió es llamar al 911 y decirle que pues mi hermana menor estaba sin vida afuera de mi domicilio. En ese momento llegó la patrulla con 3 policías y ellos me preguntaban que si yo conocía quién le había quitado la vida a mi hermana. Entonces yo en ese momento, sí sabía quién, pero no tenía el dato completo del domicilio ni en dónde localizar al culpable, ¿no? Entonces me suben a la patrulla, me dicen vámonos a lo que es la delegación, vamos rumbo a la delegación, de ahí se detienen a medio camino, me dicen no, vámonos a la Fiscalía de Feminicidios porque esto se considera como un feminicidio, de ahí vamos rumbo a la Fiscalía, otra vez se detienen y me dicen no, que todavía le toca a la delegación, nos regresamos otra vez a la delegación y otra vez antes de llegar me dicen no, que sí nos toca ir a feminicidios. Entonces me anduvieron paseando en la patrulla hasta que decidieron ir a la Fiscalía de Feminicidios. Nosotros llegamos a la Fiscalía como a las 4 de la mañana, porque ese lamentable suceso ocurrió entre 1:30 y 2 de la mañana. A las 4 de la mañana llegamos a la Fiscalía, obviamente era de madrugada. La persona que nos atendió, pues obviamente nos empieza a hacer preguntas de qué fue lo que pasó, cómo, dónde, cuándo y por qué y todo. Pero de ahí yo le decía, bueno, ¿y qué sigue o qué procede? No, pues tú vas a esperar la cadena de, ¿Custodia? se me olvidó, Custodia. custodia. Ujú. Pero pues a mí nadie me sabía decir que era una cadena de custodia. Yo en mi vida había escuchado esa palabra, ¿no? Me dicen, bueno, ahorita que lleguen los compañeros de la mañana, vas a seguir el papelaje, vas a ir a la CEMEFO a que te entreguen perdón, con los peritos a Cuemanco, y ahí te van de ahí te van a entregar la cadena de custodia para que vayas a recoger el cuerpo de tu hermana. Entonces yo decía, bueno, sí, pero ¿qué tanto se tarda esa cadena o cómo, no? No, pues espérate. Y entonces afortunadamente, pues conozco a Fer. Fer fue el que me acompañó en ese momento tan difícil y tan doloroso, y pues estuvo todo el tiempo conmigo. Obviamente por parte de la fiscalía nadie me supo orientar, nadie me supo decir, oye, lamentamos esto, no, o sea, era como un caso más, yo lo noté así, como un caso más, solo me dieron un plátano y una naranja para el desayuno,
y ya, hasta que a las 7:30 de la noche me dieron la cadena de custodia para ir a la CEMEFO por el cuerpo de mi hermano. Uh-huh. Maribel, Sí. ¿sabes esto que nos cuentas tan lamentable de lo que le hacen a una víctima indirecta, por desgracia, no es algo excepcional, sino más bien es la regla común, ¿no? Y Sí. qué lamentable que seas una víctima más de la propia institución, ¿no? Más allá de pronto de la acción que tenían que hacer con la atención de tu caso. Pero lo que me gustaría preguntarte en relación a esto que viviste y la experiencia que nos narrabas, Sí. que ya es el segundo evento en tu familia, ¿me podrías un poquito decir si entre ese evento de hace unos años y el evento que los dos son lamentables, pero entre uno y otro evento, tú notas un cambio en las autoridades? ¿Notas cómo, por ejemplo, tú bien lo refieres, ¿no? En un primer momento, en ese primer evento, no existía el feminicidio y ahora con el de tu hermana, sí. Si lo pensáramos como en ese cambio que las autoridades debieron de tener, ¿tú lo notas o dirías, no, la realidad es que me trataron mal en los dos casos? Pues en el primer caso no estaba tan involucrada a ese tema, al contrario, yo creo que teníamos temor de sacar ese tema, temor de preguntarle a mis tíos sobre cómo iba todo lo legal. Por respeto a ellos nunca nos involucramos a ver tantas cosas, ¿no? Lo que sí podría decir es que mis tíos perdieron su salud. Una tiene parálisis, quedó con parálisis, el otro perdió la vista, o sea, la enfermedad sí los trató muy mal en ese caso. Al día de hoy yo podría decir que pues sí hay un avance, puesto que se nota, ¿no? O sea, se nota que la mujer al día de hoy está muy protegida. ¿En qué aspecto? En las pensiones, en que los hijos pues le tocan a la mamá. El término de feminicidio ya se le da por tan solo por ser mujer, ¿no? El género de mujer, el género de que, perdón, la el homicidio que ocurrió fue en la vía pública, por ser mujer, obviamente tiene menos fuerzas que un hombre, por llevarlas de ganar, digamos, el hombre, ¿no? En todos los aspectos, en fuerza, en violencia, en diferentes situaciones. Entonces yo sí creo que haya habido un avance. Ujú, Pero Maribel, este avance o el que yo percibo, no sé, ujú. tú ahí corrígeme, percibo que el avance que me dices es lo que se ha puesto en papel, el tipificar el feminicidio, el ponerlo como un delito, el que se pueda visibilizar esta violencia en contra de la mujer y y que las autoridades deben estar o están obligadas a observar. Pero una cosa es el papel y la otra es cómo ya lo operan en la realidad, porque por lo que nos cuentas, en la patrulla te decían, no, 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 vamos para acá, no, 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 vamos para allá. Entonces me parece que el desconocimiento que tienen las autoridades respecto de lo que está en papel, de lo que deben de hacer, eso es lo que lleva a que muchas veces los casos se entorpezcan, no avancen, no se inicien como se tienen que iniciar. ¿Estoy en lo correcto? O sea, ¿tú crees que el avance es como acá en el papel, pero no en o cómo tú viste, a las autoridades? ¿Viste empatía? Em, ¿Confías en las autoridades? Sí, así es. Sí, lamentablemente nadie sabía, bueno, de aquí de mi colonia, las autoridades, nadie sabía, porque después de que ya me entregaron el cuerpo de mi hermana, fui a, mi hermana era trabajadora de la alcaldía, entonces yo me dirijo hacia los directivos de la alcaldía para un asesoramiento. Yo les pedía que me que me explicaran con manzanitas cuál era el proceso que tenía yo que seguir, porque yo desconocía todo eso. Yo desconocía toda la terminología legal, ¿no? ¿Qué seguía? ¿Qué no? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? O sea, yo todas esas dudas, yo quería que me las aclarara, pues jurídico, el MP de mi alcaldía, ¿no? Lo cual, pues no tienen realmente ni idea
de lo que es. O sea, ellos nada más, perdón por expresarme así, pero ellos nada más agarran borrachitos, agarran drogadictos y ya no se involucran más allá de lo que es un hecho violento, ¿no? Entonces, pues yo me sorprendo porque no, desconocen todo ese tipo de procesos, ¿no? Porque desde un principio, si ellos desde un principio me hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues sí, lamentamos mucho tu hecho, pero esto sigue aquí. De aquí vas a ir para allá, vas a llegar con tal, vas a hacer esto y de ahí te van a mandar a tal lado y vas a llevar ese proceso. O sea, así como lo llevé, hubiera sido completamente diferente. Yo a oscuras, literal, me fui a la fiscalía a tocar puertas, preguntar aquí, no es aquí, en el siguiente piso, no, no es ahí, ahora vete para la UGA me mandaban a la famosa UGA, no, ahora tu carpeta no está aquí, ahora está en el reclusorio oriente, del reclusorio oriente no, ahora regrésate a la famosa UGA, ¿no? Entonces sí, es bien lamentable, desgastante, porque pues yo soy mamá, soy trabajadora, entonces en un hecho así, pues pongo en riesgo todo, ¿no? Ujú. Ujú. Y justamente de lo que narras, Maribel, tocaste muchas puertas, ¿no? Muchas Sí, ventanitas para poder saber qué era lo que estaba pasando. Que digo, de entrada uno de los derechos que tú tenías o tienes todavía como víctima indirecta es que te expliquen tal cual como tú lo dijiste, como con manzanitas, qué es lo que va a pasar, porque una autoridad está pues todos los días llevando estos casos, tú no. A pesar de que ya habías pasado por un evento similar, pues no es ya. como que nos anden matando a una hermana todos los días como para que sepamos qué hacer. Pero en todas estas ventanitas que tú tocaste o puertitas que tú tocaste, ¿notaste sensibilidad en los funcionarios públicos? O sea, sí, tal vez no te informaron bien, pero a lo mejor dijeron, no, sí, pobre señora, le vamos a... O sea, ¿tú notaste, se supone que los servidores públicos en esta materia son sensibles y empáticos al dolor que estás viviendo? ¿Tú notaste esto en todas las puertitas que tocaste? No, lamentablemente no. Incluso yo sentía que me mataban, la verdad, porque después de los hechos de mi hermana, yo empecé a recibir amenazas por teléfono de, a ver, hija de tal por cual, si tú no retiras la demanda te voy a matar, vamos a quemar a tu familia, sabemos dónde vives, o sea, muchas amenazas, ¿no? Entonces, yo no me podía acercar a mi papá porque pues no estaba consciente de lo que estaba pasando. Al único que le comenté fue al papá de mi hijo, le dije: "Es que siento que me van a matar, o sea, me van a matar". Yo ando sola siempre con mi niño de 4 años, 3 años tenía, y le dije: "Yo siento que me van a matar". Él me contestó: Si te hubieran matado, si te quisieran matar, ya te hubieran matado". Eso fue su contestación. Entonces, eso fue como que dije: "No, hasta aquí". La verdad, puse muy duro el corazón y no sé de dónde agarré fuerzas, que dije: "No, hasta aquí", porque no mataron una mosca, mataron a mi hermana, le quitaron a la mamá a mi sobrina, le quitaron a la hija a mi mamá, ¿no? Y dije: "No, de aquí en adelante, pues ni modo, o sea, con quien me enfrente". Entonces sí, me dieron un código águila, recuerdo, estaban 12 horas, 24 horas fuera de mi domicilio, porque yo veía muchas motos rondando la casa, veía yo carros, veía yo personas, ya para mí eran todas, pues, sospechosas, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones yo le comenté a un policía: "Oiga, hay una moto afuera de mi domicilio", porque yo puse cámaras, en 3 días puse cámaras. Entonces le dije: "Yo tengo miedo porque está una moto afuera de mi domicilio". Entonces, en eso mandan a una patrulla y me dice: Oiga, usted tiene un código águila, pero el código águila no quiere decir que estemos aquí las 24 horas del día. El código águila solamente es por si usted se siente en riesgo, vengamos y apoyarla, ¿no?". Entonces yo le decía: "Sí, pero mire, yo tengo la grabación donde estuvo esta moto más de media hora aquí". Y me dijo: "Sí, pero mientras no le haga nada, pues no pasa nada, ¿no?". Entonces le dije: "O sea, usted me está diciendo que mientras no me mate, o está esperando a que me mate para que usted pueda hacer algo, ¿no?". Y le dije: "Oiga, y bueno, la patrulla que estuvo los días anteriores, nada más venía, tocaba y se iba". Y me dijo: "Mire, cuando pase eso, usted invíteles un cafecito", dice, "para que usted se gane
la confianza de los compañeros y pues así la apoyen más. Le dije, pues si de eso se trata, yo lo invito a mi cama. Yo así le contesté. Yo lo invito a mi cama y lo invito a comer, le dije, si de eso se tratara, ¿no? Le dije, pero ustedes están aquí para un servicio. Y bueno, esa fue una de las discusiones. Otra de las discusiones fue en la fiscalía, donde yo no sé si estaban ellos, bueno, yo lo llegué a percibir así, si estaban con nosotros o estaban en contra de nosotros, porque yo iba a preguntar cada 8 días, oiga, el avance de la carpeta de mi hermana, oiga, pues ya te dije que sigue lo mismo, hasta que nosotros tengamos avance te vamos a hablar, ¿no? Pero así, con esas palabras. Y entonces sí llegó un momento en que me molesté y le dije, a ver, es la última vez que me hablas así, porque yo no estoy aquí a venir, yo no vine aquí para venirte a pedir un favor. Yo estoy aquí por este lamentable hecho. Y si tú me contestas así, pues entonces dime a quién me dirijo. Y bueno, nos hicimos ahí la verdad de muchas palabras con el MP de ahí de la fiscalía. Entonces ese día iba yo con mi hermano varón y pues ella, la licenciada, sí le dijo a mi hermano, es que fíjate cómo se está poniendo ella, muy altanera y que no sé qué. Y mi hermano dijo, sí, discúlpeme. Le dije, no, disculpas, no, porque yo no le estoy viniendo a rogar nada. Yo simplemente estoy viniendo y soy educada y soy tolerante hasta cierto punto, pero ya, o sea, ya estuvo bien. Vengo y me contestan mal, desde la policía de enfrente, ¿no? A ver, esculcando nuestras cosas, ¿no? O sea, sin ni siquiera pedir nuestra autorización. Después la del elevador, que a dónde va, que no sé qué. Después llegamos ahí con la de recepción, igual explicarle todo a lo que nosotros, todo el asunto, ¿no? Después ya llegábamos con el MP para que nos dijera eso. Entonces sí llegó un momento en que dije, no, ya, hasta aquí. Y sí era discutir a lo mejor, o ya me veían y así hacían sus caras así como que ya vino esta otra vez. Pero sí, sí, la verdad, incluso llegué a pelear con las autoridades de la escuela de mi sobrina porque ella iba en preescolar. Entonces, la niña ya quería ir a la escuela con sus compañeritos y todo. Entonces un día le dije, vamos, hija, te llevo a la escuelita. Llego a la escuela y sale la directora y me dice, ¿sabe qué? Yo no puedo aceptar a su sobrina hasta que la dé de alta la psicóloga. Entonces yo le dije, sí, maestra, tiene razón. Me la llevé. Y ya después como que reaccioné y dije, ¿cuándo la va a dar de alta una psicóloga? Jamás, jamás en la vida porque perdió a su mamá. Entonces lo que hizo la escuela también fue discriminarla, porque no la volvió a aceptar. No la volvió a aceptar porque su, ¿cómo se puede decir? Mm, Su solución de ella era que la niña no escuchara cosas de otros niños. Decía ella, ¿cómo le puedo callar la boca a 50 niños, no? Después de lo que pasó. Le dije, pues es que son, ¿no? Son niños de 4 o 5 años. Y bueno, pues a mi sobrina sí la tuvimos que cambiar a una escuela privada, ¿no? Y lejos de aquí, por lo mismo, ¿no? Pero sí, esa sería mi respuesta. Qué terrible lo que nos cuentas, porque, Sí, pero justamente es lo que queremos ejemplificar, porque lo que nos has dicho, de nueva cuenta, vuelve no solamente evidenciar, ¿no? La falta de sensibilidad de los servidores públicos, sino la falta de entendimiento de cómo un evento de esta naturaleza impacta de muchas maneras. Pero estamos sobre los tiempos, Maribel. ¿Estás de acuerdo si nos vamos a una pequeña pausa comercial? Volvemos. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Por ahí tenemos otras preguntitas, ¿verdad, May? ¿te han reconocido las autoridades como víctima indirecta? ¿Tú has hecho algún trámite para que te reconozcan? Bueno, lamentablemente sí acudí a una institución que le llaman Luna, que están en las diferentes alcaldías. En ese sitio nos apoyaron con citas, con psicología para la niña, para mi mamá, ¿no? En mi caso no, porque ellas dicen que tengo ISSSTE, ¿no? Entonces, que como tengo ISSSTE, tengo que ir a pedir el apoyo al ISSSTE. Afortunadamente, en esas instituciones, mi mamá se reunió con mamás de hijas muertas por un feminicidio, ¿no? Incluso hicieron una reunión en diciembre
donde lloraron, se comprendieron, platicaban acerca del mismo tema y del mismo dolor, compartieron el mismo dolor, ¿no? Entonces siento que esa institución pues le ayudó mucho a mi mamá. En cuanto a la niña, pues hay muchas deficiencias, ¿no? Una de ellas, pues es que nunca voy a poder cubrir, ni nadie va a poder cubrir ese lugar de mamá. El papá de mi sobrina murió justo en la pandemia, entonces ella se quedó en huerfandad, ¿no? Entonces, cuando pasó lo de mi hermana, el DIF intervino, no sé por qué razón, intervino y quería quitárnoslas en esos términos, ¿no? Entonces, yo trabajo en un instituto de pediatría donde, bueno, conocemos muchos casos, ¿no? De abandono, de maltrato, de abuso sexual, ¿no? Entonces digo, ¿y por qué esos niños que realmente requieren intervención de la autoridad no intervienen, ¿no? Y en mi sobrina, que es tan inocente y ahorita desprotegida, el DIF quiere intervenir, ¿no? Entonces sí fue un tema muy difícil. Iba yo, venía, tenía citas en el DIF, tenía citas en las oficinas centrales para ver lo de la guardia y custodia, lo de patria y potestad, mis papás mal, yo con mi trabajo, volvemos a repetirlo. Entonces, sí, yo no creo bueno, no he recibido ningún apoyo, ni de acompañamiento, ni hacia la niña, ni físico, ni psicológico, ni económico, ¿no? Hacia la niña. Incluso yo sabía de muchas niñas becadas por huerfandad en la pandemia, ¿no? Que murió mamá, papá y ellas fueron beneficiadas, ¿no? Pero en este caso, pues no. Mis papás no son tan grandes, pero obviamente volvieron a empezar, ¿no? Con una niña de 5 años, preescolar, primaria, educar, cuidar, amar, acobijar, ¿no? Volvieron a empezar. Entonces sí, al día de hoy no contamos con ningún apoyo de ninguna institución, ni de gobierno, ni de, ni de la familia, ¿eh? O sea, realmente nuestra familia siento que se destruyó. O sea, se deshizo completamente porque, volvemos a repetirlo, como es el segundo caso y este caso fue muy sonado, entonces la familia nos dijeron, sí lo sentimos mucho, pero pues ahí se ve, ¿no? Todas, todos mis primos, mis tíos más cercanos, eh, fueron las palabras que a mí me dijeron, ¿sabes qué, hija? Sí, lo siento mucho, pero que Dios te acompañe, ¿no? A nosotros no nos metan, no vimos nada, no sabemos nada y hasta ahí. Entonces sí, podría decir que este proceso nada más lo llevamos entre mi hermana, mi hermano y yo, entre los tres, porque no, obviamente no involucramos tanto a mis papás, pues por lo mismo, ¿no? De que están delicados de salud y pues es llevarlos otra vez al mismo día. Uh-huh. Qué terrible, ¿no? Porque no solamente, y lo hemos vivido, no en su dimensión, evidentemente nunca lo podría decir, pero lo hemos vivido en el acompañamiento de casos en donde esto que nos cuentas es una realidad. Se fracturan también las familias por este tipo de eventos y si de por sí es complicado, pues mientras menos de pronto somos para hacer frente, pues es todavía peor porque afecta más esta cuestión de emocional. Pero, Maribel, perdón, quisiera de pronto preguntarte, con todo lo que ya nos contaste un poquito, ¿cómo el Estado podría mejorar tanto en la investigación de feminicidios como en la atención de víctimas para que de alguna manera ustedes como víctimas indirectas se sientan reparadas? Sé que no hay forma de que el Estado regrese a tu hermana, pero ¿qué sí puede hacer el Estado para que de alguna manera ustedes estén mejor? Porque ya nos contaste un poquito lo que has tenido que pasar, pero se supone que el Estado reacciona. Entonces, algunas cosas no funcionaron, pero desde tu experiencia, ¿qué sí podría ayudarles? Pues yo considero, obviamente, quisiera dividir las cosas, ¿no? Uno como ser humano, como ciudadano, obviamente no podemos culpar al Estado de todo lo que estamos viviendo. Ajá. La educación viene desde casa. Nosotros cómo educamos a un varón y a una mujer. Siento que desde ahí se está perdiendo todo, ¿no? Las faltas de respeto, la educación, el compromiso, la comunicación ante todos los jóvenes en esta actualidad.
¿no? Sin embargo, el feminicidio abarca no nada más en los jóvenes, sino abarca en todas las etapas de la vida. Como Estado, pues sí, yo considero que hubiera un poquito más de empatía hacia las víctimas, lo cual yo no percibí. Empatía y apoyo, ¿no? O sea, darle seguimiento a caso por caso y continuar o, ¿cómo se puede decir? Continuar con ese mismo protocolo hasta, no sé, 20 años después, ¿no? ¿Cómo se ve una familia después de 20 años de un suceso así, ¿no? ¿En qué terminó la hija, ¿no? O el hijo, dónde quedaron los hijos, dónde quedaron los papás, incluso la familia de la persona eh, demandante, o Sí, ¿cómo el se puede? agresor, ¿no? El Digamos. agresor, exactamente. ¿Dónde quedó la familia del agresor? Porque pues yo también no puedo hablar mal por las familias, ¿no? Porque también se echan a perder dos familias, tanto la del agresor como la de la víctima. Entonces, llevar un poquito más de seguimiento, ¿no? Y preventivo, que todo lo demás fuera preventivo, porque a lo mejor, digo, en el primer caso que nosotros vivimos, pudimos haber tomado medidas de prevención, ¿no? Ahorita le aseguro que en mi entorno familiar ya hay medidas de prevención. Y una de las medidas de prevención que yo observo son los divorcios de dos de mis primas, mi divorcio, incluso el mío, porque sí, o sea, antes de llegar a un feminicidio, yo creo que podemos prevenir muchas cosas. Ante todo, pues la violencia, ¿no? Claro. Qué Ujú. importante. Maribel, ya casi vamos hacia los últimos minutos. Sí. ¿Tú qué le dirías a familias de víctimas de feminicidio? ¿Qué le dirías, pues, a gente que nos está escuchando y que está viendo tu caso y que de alguna manera se identifican? Pues obviamente que tenemos que tener fuerzas para salir adelante por nuestros hijos, porque sí es algo que no se le desea a nadie y es algo que nos marca por completo la vida. Yo les podría decir que hasta el día de hoy yo no creo otra vez en los hombres. Sí, me dan mucho miedo el hecho de salir y que, no sé, alguien me acose, alguien me vea mal, alguien me insulte, eso me pone muy nerviosa. O sea, porque ya sé de lo que a lo mejor son capaces, ¿no? Claro. Fíjate qué mensaje nos dejas, ¿no? Porque justamente parecería, y ahí sería la última pregunta que te quisiera hacer, ¿no? Porque entonces el camino que de pronto, y aun cuando en el caso de tu hermana dices que sí hay un responsable, pues que se está haciendo un proceso, de todas maneras hay ese temor, a pesar de que de pronto, tal vez no sobre esa persona en específico, pero sí ya viviste la violencia en la que pueden incurrir los hombres, ¿no? Y entonces, la última pregunta que yo te haría es, ¿la justicia llega en estos casos, Maribel? Pues sí, porque, pues en mi caso, mm, bueno, siento que llevo poquito tiempo a comparación de diferentes casos, ¿no? Hay otros casos que, incluso el de mi prima, se solucionó todo después de 8 años, ¿no? En el mío llevo 3, pero también siento que cuando la sociedad hace ruido, obviamente se mueve más, ¿no? Ujú. Se mueven más rápido las autoridades y hay una condena más pronta, ¿no? Entonces yo no llevo prisa, pero sí tengo la certeza de que se va a hacer justicia. Pues nosotras esperamos que sí se haga justicia, Maribel. Nos Gracias. encantaría de pronto que cuando tuvieras ya esa sentencia nos avisaras y con mucho gusto también la difundimos porque es muy importante mandar esos mensajes a la sociedad y decir, sí, sí hay muchos casos de impunidad, no lo vamos a negar, pero también hay casos de éxito y esperamos que el tuyo sea un caso de éxito donde se mande un mensaje a la sociedad de que ese agresor de tu hermana está donde debe de estar
y que la justicia sí le respondió a tu hermana y a tu familia, que todavía le queda ahí muchas cosas por hacer en cuanto a la atención de ustedes, que ese es el programa específico del día de hoy, porque sí hemos visto que parecería que es como que con una sentencia ya se resolvió el problema, y la realidad es que no, tú bien no lo has referido, pero pues al menos este espacio es la voz que tú puedes también difundir para otras víctimas y decir que, bueno, hay cosas que sí se pueden hacer y que el esfuerzo que tú estás haciendo para con tu familia, para con tu sobrina y para con tus hijos, pues tiene que dar esos frutos para que de alguna manera, así como tú dices, el Estado no es responsable de todo, pero para garantizar una vida libre de violencia, eso sí le toca al Estado mover cosas, ¿no? O sea, socialmente, por supuesto, también, pero también le toca mover cosas. Y pues yo con esto cerraría. No sé si May, tú quieras, antes de darle el último uso de la voz a Maribel, si hay algo que consideres relevante, pues, de mencionar. Muchas cosas, pero no nos daría tiempo. Pero solo quiero agradecerle mucho a Maribel y aplaudirte que sigas de pie y que pues el honor a tu hermana el día de hoy es que tú sigas cobijando y protegiendo a tu papá, a tus papás, a su hija, a tu familia, y que a pesar de tus miedos tú sigues adelante. Y qué mejor manera de honrar a tu hermana que ya no está haciendo eso y buscando, siguiendo todo este proceso para encontrar justicia. Sí, muchas gracias. Maribel, pues no nos resta más que despedirnos, pero me gustaría pues hacerte ya ahora sí la última. ¿Hay algo que quieras dejarle al auditorio o algo que no te preguntamos y consideras que es importante mencionarlo? Pues que como mujeres pongamos límites ante todas las situaciones. Y como hombres, pues ante todo pensar antes de actuar, ¿no? Que en un momento, de un segundo a otro, puede cambiar nuestra vida como mujer o como hombres. Yo tengo un hijo varón y que pues al día de hoy siento que lo estoy educando con valores para que no caiga en un acto como este, ¿no? Y como mujeres, pues lo mismo, darnos a respetar y poner límites de todo tipo. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Maribel, Gracias, Maribel. por compartir tu historia con nosotras, con el auditorio. Te dejamos la puerta abierta de tu programa, por si quieres estar en algún otro, si nos quieres venir a contar de pronto después cómo quedó esa sentencia. Y pues de pronto también por reconocer, como bien lo decía Mayra, de esta labor que tú haces, que pues de pronto pues tu hermana no es que te puso esa banderita, pero pues se tiene que hacer porque si no se hace, pues se queda esto en el olvido. Pues con esto nos vamos a despedir. Recuerden, por favor, que nos pueden escuchar a través de cimacradio.org, que si quieren ver nuestros videos pasados, lo pueden hacer a través de CIMAC TV por YouTube. Y si quieren o tienen alguna pregunta en específica en relación a este programa o quieren hacer algún comentario, pues lo pueden hacer a través de las redes sociales de CIMAC, o bien pueden tener contacto con nosotras a través de los números de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Pues nos vamos y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, gracias a la invitada. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.